Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendiente del trabajo que realizamos aquí junto a ustedes en Gafa TV Ecuador, en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube, como Gafa TV Ecuador. Por supuesto, en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde vamos a dialogar, como todos los días, con el doctor Milton Luna. Él es exministro de Educación. Para eso nos acompaña, como todas las tardes, nuestro compañero Fernando García. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de esta plataforma de Gafa TV Ecuador. Saludamos cordialmente al doctor Milton Luna, exministro de Educación de nuestro país, quien cordialmente ha aceptado comparecer esta tarde para conversar sobre un tema tan importante, la educación en el Ecuador, y ahora con una coyuntura tan especial, la emergencia sanitaria. El tema de la entrevista es la emergencia sanitaria desnuda la crisis de la educación ecuatoriana. Doctor, buenas tardes. Para comenzar, ¿cuál es su primera lectura respecto a la educación del país antes y después de la pandemia? Y bueno, primero, muy buenas tardes a ustedes, don Fernando, don Galo, a Gafa TV. Y la educación hasta iniciar la pandemia estaba en una situación muy dura, muy crítica. Había tenido avances importantes en lo que significa el acceso a la educación, es decir, el aumento de matrículas, sobre todo, que es un esfuerzo que se había hecho sostenidamente desde los últimos 60 años y se profundizó en los últimos 10, 12 años, y teníamos un alto índice en realidad de matrículas, sobre todo en lo que es la educación básica, que se llegó alrededor del 97%. Pero el grave problema que se arrastra también desde hace varias décadas es la calidad educativa, ¿no? Que, por supuesto, diversos informes nacionales y evaluaciones internacionales señalaban ya de manera reiterada esta crisis, ¿no? Pésimas notas de los chicos, sobre todo en matemáticas, lenguaje, en fin, ¿no? Y yo diría, a esto hay que sumarle dos elementos básicos. Uno, que ha ido prevaleciendo sin crítica y suficiente modificación un modelo educativo fuerte, que efectivamente es el que nos arroja esos resultados, pero también un modelo de gestión que al menos en los últimos 13 años no se ha modificado, que también profundiza algo que estaba previamente, que es un modelo muy centralista, muy a la larga autoritario, y que no deja mayor capacidad y margen para que los actores educativos puedan actuar, puedan trabajar, desarrollarse, ¿no? Doctor Luna, esta pandemia, el COVID-19, ha desnudado, ha desenmascarado un montón de falencias en nuestro país, comenzando con la salud, la seguridad, la corrupción, y el asunto de la educación no ha estado al margen. El día lunes, irónicamente el Día del Niño en nuestro país y en el mundo, comenzaron clases, hipotéticamente, cerca de 2,5 millones de estudiantes de primaria y secundaria en la costa y en Galápagos. Pero de esos 2,5 millones, casi la mitad, más de 1 millón, no están en capacidad de poder estudiar porque no tienen conectividad, no tienen computadora, no tienen celulares inteligentes, viven lejos, porque la realidad de la educación en lo urbano es una, en lo rural es otro, en lo urbano marginal es otro. ¿Cómo ve usted como exministro esa dura realidad con esta modalidad de estudio en casa? Vea, ciertamente los datos son muy fuertes, ¿no? Tenemos en el país alrededor de casi 12,000 establecimientos públicos. De esos establecimientos públicos, alrededor de un 61-62% no tienen conectividad.
¿sí? Eh, Sin embargo, de los que sí tienen conectividad, de alguna manera están el 80% de los chicos en el país. Pero quienes no tienen y están más afectados son los niños, son los jóvenes, son las niñas de las zonas rurales, es decir, de las zonas tradicionalmente excluidas de todo, y en este caso de su derecho a la educación. Y por supuesto, este es un tema que ya se venía arrastrando, que como usted bien señala, con la pandemia se abre, se demuestra, porque exige una respuesta inmediata. Hay el confinamiento y de pronto en el confinamiento nos damos cuenta de estos gravísimos problemas, de estos y de otros también, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos meses? En estos meses yo creo que, y lo que va a seguir sucediendo sobre todo, es que hay necesidad de algunas modificaciones, reformas, inversiones muy importantes, pero en tan corto tiempo, y si usted le añade a esto una crisis fiscal tan severa, de recortes presupuestarios, que como ustedes saben, en estos días se está discutiendo. Creo que hace poquísimas horas el viceministro renunciante señalaba que ha habido un recorte entre 900 o 1.000 millones de dólares, ¿no? Esto nos coloca efectivamente frente a las demandas tan urgentes de este momento, que no solamente es de conectividad, sino también, por ejemplo, de agua potable, por ejemplo, de electrificación, para dotar a esos establecimientos de lo mínimo básico para que los chicos puedan retornar. Entonces, en expectativa, el panorama es extremadamente grave. Y a esto hay que añadir otra cosa. No solo son los aparatos, es el tema también de la no preparación, por obvias razones, de los profesores, ¿no? Doctor Luna, usted decía que alrededor del 80% está conectado, pero en primer lugar, el Internet de nuestro país es muy caro, uno de los más caros de América Latina. El Internet nuestro es malo. No tenemos en la mayor parte del país fibra óptica ni banda ancha. No hay, si es que tienen Internet, no es bueno. En Manabí tienen que subirse a los árboles para coger la señal, por ejemplo, no sé si usted vio esas noticias. Y tampoco tienen computador o teléfono inteligente, pues, o si son 3 o 4 estudiantes, apenas tienen una computadora o un celular. ¿Cómo se hacen los padres para que los hijos estudien? Y ese es, yo creo que el drama que estamos en este momento evidenciándolo, ¿no? Porque, de hecho, como usted bien señala, donde existe conectividad, que es más o menos alrededor de, decíamos, del 40% de las instituciones educativas del país, pero esos chicos que tienen conectividad no tienen probablemente los aparatos para acceder a esa conectividad. Y obviamente la conectividad no es buena, es mala. Nosotros mismos, yo soy docente universitario, mi esposa es docente también, y tenemos serias dificultades, serios problemas de comunicarnos con nuestros estudiantes, siendo que incluso yo vivo en Quito y está contratado de alguna manera una buena banda ancha, pero así tenemos serias dificultades, ¿no? No se diga en otras circunstancias cómo estarán atravesando esos chicos. Entonces, ¿cuál es el efecto de todo esto? A eso vamos. Nosotros podemos hablar... Va a incidir en la calidad de la educación, va a incidir en la no calidad. No solo en la calidad, ¿verdad? Es decir, de hecho, por un análisis de sentido común, va a existir un impacto severísimo en la calidad de la educación, por supuesto. Pero yo y muchos expertos que conocen de la educación estamos temiendo que va a existir una elevada o se van a desatar procesos de no matriculación. Eso que teníamos, recuerde usted, como logro en el país de mayor cantidad de chicos que se han inscrito en el sistema educativo, hoy tendremos un fenómeno que seguramente esté teniendo como consecuencia el abandono, lo que antes se decía la deserción escolar, ¿no? El abandono
escolar. Y esto seriamente va a reforzar otro tipo de fenómenos. Y no La sería el profundización de la abandono, pobreza, el trabajo infantil. doctor En Luna, fin. no sería el abandono, sino sería simplemente la exclusión, pues. Ya no es un abandono, porque si abandono, yo abandono. No abandono, me excluyen, Me excluyen. ¿verdad? Así es, así es. Es decir, es un fenómeno de exclusión. Las circunstancias, la incapacidad del Estado y una serie de hechos que coadyuvan a esto me están arrojando, botando fuera. Efectivamente, ese es el fenómeno. Doctor Luna, usted fue ministro de Educación. ¿Cómo está la docencia? ¿Cómo están los maestros ecuatorianos para hacer reto estas nuevas modalidades? Y tomando en cuenta que a ellos se les rebaja el sueldo, por ejemplo, muchos han sido despedidos. ¿Cómo leemos eso? ¿Cómo analizamos eso? Yo creo que primero hay que resaltar lo siguiente, ¿no? No hay buen proceso educativo, un buen proceso de enseñanza, aprendizaje, si no existe un buen docente, estimulado, bien pagado, capacitado, en fin. Esas no son, no eran antes, tampoco las circunstancias de nuestros docentes en el país, y en estas, yo creo que nuevamente la pandemia revela esta situación. Y a esto, si usted otra vez añadimos esta serie de otros elementos que están apareciendo, como es el corte presupuestario, en fin, vamos teniendo que la sobrecarga de trabajo que se viene, que ya ha estado presente en los docentes, justamente para enfrentar toda esta situación, le vamos a añadir una circunstancia de no estímulo y de, lamentablemente, no tener los recursos suficientes, tanto en términos de los instrumentos informáticos también. Yo he visto N cantidad de, diríamos, denuncias, quejas y también reclamos de muchos docentes que dicen, bueno, es la computadora que me dieron en el Ministerio de Educación hace 4 años, o esta es la mía propia, pero no resiste efectivamente esta computadora con mi internet, porque además los profesores están poniendo de su bolsillo la plata para pagar el internet. Digo, no soporta toda la cantidad y el peso de trabajo que significa asumir esta situación. Ahora, es un elemento que agrava el hecho, ¿no? Entonces, como, digamos, vamos colocando una serie de elementos que van evidenciando que este problema es un problema severísimo, gravísimo, pero lamentablemente, como hay otros problemas también serios en el país, como que se están cerrando empresas, la gente se está quedando sin empleo, como que está pasando a tercer o cuarto lugar o puesto en términos de visibilización, que es un problema estructural y es un tema estratégico para el país. Si usted, este momento, está teniendo graves problemas y no, como sociedad y como Estado, no está enfrentando suficientemente para superar esta problemática, esto se va a agravar muy fuertemente hacia el futuro. Es decir, Doctor Luna, nos va a pasar una factura muy alta le va a faltar una factura al país este descuido de la educación. Usted desde el contrato social por la educación, usted ha sido crítico, pero usted llegó a ser ministro de educación. ¿Qué hizo y qué no hizo en el ministerio usted? Vea, justamente sin saber que iba a haber pandemia, pero sabiendo de la grave crisis de la educación rural, apostamos por la reapertura de las escuelas comunitarias, es decir, las escuelas que están en la comunidad, las escuelas que están más cerca de los hogares de los niños y de las niñas. Íbamos a reabrir esas escuelas en las mejores condiciones, y una de las condiciones básicas para su reapertura era el dotarle a la escuela de internet. O sea, que si se hubiera continuado con esa idea que tuvimos y que logramos desarrollarla en términos de proyecto, al menos las consecuencias de este momento serían muchísimo menores. Este es un tema. Lo otro, hicimos un serio estímulo a toda la política docente, colocando primero en los propios docentes, rehabilitando su valor,
rehabilitando su valía, su identidad, y la identidad de docente, el valor profesional, porque lamentablemente el trabajo docente, la idea de ser maestro o profesor se deterioró en la sociedad. Entonces lanzamos como consigna la revalorización de los docentes y tuvimos 3 gestiones importantes. Una, bajamos el 60, más bien, de 60 actividades técnicas que dispersaban la acción docente, bajamos a 10 para que el profesor retorne al aula y no sea un burócrata llenando matrices todo el momento. Lo otro, hicimos y restablecimos un proceso para la recategorización de más o menos 14,000 docentes en el país y dejamos desarrollando lo que hoy en estos días, hace más o menos un mes y un poquito más, por fin se resolvió el famoso ser maestro 6. Nosotros, digamos, ahora, ¿qué no hicimos? Hubiéramos querido precisamente reabrir esas escuelas, pero las escuelas se iban a reabrir, porque en educación, en los procesos sociales, no es como hacer carreteras, pues, es decir, o hacer edificios. Son procesos sociales educativos que lo íbamos a tener para el mes de diciembre anterior, 1,000 escuelas abiertas, y para diciembre del 2020 otras 1,000 adicionales. Imagínense el cambio que hubiéramos tenido en la zona rural. Si están haciendo bien las cosas, díganos en confianza ahora, ¿por qué renunció? Bueno, es clarísimo. Es decir, sí se venía, de hecho, la aplicación de un modelo que lo estamos viendo. Y obviamente, en determinado tipo de políticas, yo y mi equipo no estábamos de acuerdo. Sobre todo en términos de nuestra consigna siempre fue defender el derecho a la educación y particularmente el tener y respetar la profesión docente y a los docentes en particular, entre otros aspectos y elementos, ¿no? Entonces yo creo que para un buen entendedor, pocas palabras, mi estimado Fernando. Doctor Luna, en todo caso, a mí me da la impresión que la señora ministra Montserrat Kramer y el señor ministro de Telecomunicaciones no conocen la realidad del país, porque a la ministra, con todo respeto, la he visto muy optimista, y también ser optimista, pero sin negar la realidad, pues. Lo mismo al señor ministro Michelena, ser demasiado optimista y decir que somos primeros en América Latina y muchas cosas, pero ahora estamos viendo la realidad que los chicos le suben a los árboles para ver si conectan internet. ¿Qué le parece a usted? Vea, yo creo que en el país uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestras dirigencias en general, políticas, sociales, las élites, no conocen el Ecuador, no conocen la realidad, no conocen su historia, no conocen, y de hecho para poder transformar una realidad hay que conocer la realidad. Y al menos en educación aquí hay problemas estructurales viejísimos, grandes, complejos. Y de hecho lo que hay que hacer es, y en este caso no podemos nosotros engañarnos porque debemos trabajar juntos con los actores y decir, bueno, si tenemos estos problemas, vamos juntos a resolver esos problemas. Pero no podemos partir para transformar, negar elementos de la realidad, porque inmediatamente la realidad nos demuestra que nuestro discurso no es serio, efectivamente no contrasta con los datos que vienen de esa realidad. Entonces, hay que enfrentar esa situación. Lo que quería señalarle como complemento a lo que usted me decía de qué se estaba haciendo, qué estábamos haciendo. Recuerde usted que nosotros íbamos a entregar para septiembre del 2019 nuevos textos escolares en el país. ¿Cuáles? Con un nuevo modelo educativo. Pero, ¿cuál era un aspecto interesante de esos textos? Que eran módulos cortos que estaban diseñados para ser colgados también en el Internet. Vea usted cómo se hubiera podido enfrentar esta realidad ahora. Entonces, de hecho, yo creo que hay iniciativas en el país, conocemos
muchos conocemos la realidad y sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo que no tenemos, lamentablemente, es la fuerza política para hacer ese tipo de cambios y de modificaciones. Doctor Luna, a mí me decía un amigo seguidor de nuestro programa que en esos textos escolares, como siempre, iba a prevalecer la foto del presidente, ¿cierto? Vea, en nuestros textos escolares que se quedaron ahí en diseño también, iba a prevalecer la formación integral de las personas. Nosotros combatimos e incluso pusimos inmediatamente fuera una serie de textos que circulaban del régimen anterior todavía, que justamente manipulaban a través de la enseñanza de la historia el conocimiento de la gente, ensalzando determinado tipo de figuras políticas que hasta ese momento estaban en los textos y habían gobernado el país. No se puede utilizar la educación, menos aún las ciencias sociales, para manipular la mente de las personas. Lo que somos partidarios nosotros, yo particularmente, además de educador, soy historiador, es efectivamente tomar a la historia no como instrumento para liquidar la conciencia de la gente, sino la historia y las ciencias sociales como instrumento para acrecentar, para desarrollar el pensamiento crítico. Esa es la línea más importante de contribución, en este caso de la educación y de las ciencias sociales. Estamos conversando esta tarde aquí en Quito, Ecuador, con el doctor Milton Luna, exministro de Educación de nuestro país. Doctor Luna, una duda o una inquietud, mejor dicho, que tengo es, ¿todavía existen escuelas unidocentes en el Ecuador? Sí, ¿En pleno siglo XXI? Verá, y no solo en el Ecuador, existen en el Japón, en Suiza. ¿Cuál es el concepto de la escuela unidocente? El concepto de la escuela unidocente parte de un concepto de derecho a la educación. Es acercar la educación a los niños que están en los sitios más alejados. Entonces, mientras existan niños en sitios más alejados, la solución es tener una escuela, en este caso unidocente. El tema es cómo usted trabaja pedagógicamente y le da todas las mejores condiciones a ese maestro, sea uno o dos maestros bidocentes, puede ser otra alternativa, para que haga de esa experiencia una experiencia saludable y de formación plena, que efectivamente sí se da en otros lados. El problema es que esto se implantó en el país como salida hace muchas décadas, pero se desatendió. Gobierno tras gobierno desatendieron a la educación rural y fueron las comunidades finalmente las que se apropiaron de la escuela y le dieron un vuelco, y fueron las que de alguna manera en su pobreza las desarrollaron. Los gobiernos, muchos gobiernos las desatendieron. Entonces tenemos la idea de esa escuela precaria, pero la propuesta es buena. El asunto es que el Estado tiene que dar todo lo mejor para las escuelas donde están los más pobres. Entonces, eso es lo que no entiende mucha gente. Por eso queríamos reabrir las escuelas comunitarias. Le preguntaba, en el poco tiempo que estuvo en el Ministerio de Educación, ¿usted conoció algo respecto a la corrupción en el tema educativo? ¿Le propusieron algo de repente? No le escucho muy bien, pero volviendo al tema, no sé si me está escuchando este rato. Yo le escucho. Ah, ya. Lo que quería señalar es decir que ese Estado, el aparato estatal, fue penetrado, pero no ha sido depurado. Es decir, y ahí subsisten redes de corrupción. Nosotros hicimos un operativo que lamentablemente ya no pude ver si se resolvió o no, que era precisamente cómo estaba engarzada una cantidad de situaciones que había que comprobarlas, por ejemplo, para la compra y venta de cupos en el régimen Costa. Y se hizo un operativo, estábamos realizando el trabajo, pero ya salí del... Y efectivamente yo creo que al no ser depurado el Estado y al subsistir esa enorme cantidad de redes que usted no las conoce, que están ahí, pero que tienen efectivamente que ser enfrentadas con serios procesos de seguimiento, investigación y depuración finalmente, ¿no? Doctor Luna, para concluir, yo le decía,
¿Cómo hacer para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, del futuro de la patria, que suele decirse, salgan con buenos valores, buenas costumbres, a pesar que todos los días reciben la pedagogía de la corrupción de parte de nuestras autoridades? ¿Qué hacemos para que nuestros niños sean niños que piensen en el ser humano, en el bienestar, y no piensen en robar como están robando ahora mismo en tiempos de pandemia? Priorizar en el país la educación y priorizar dentro de la educación la formación en valores. Formar ciudadanos integrales, buenos en matemáticas, en ciencia, pero también conocedores del país. Si no conocen su país, si no conocen la historia, y que practiquen los valores, la solidaridad, la honestidad. Eso perdió el país hace mucho tiempo en términos de lo que podía transmitirse a través de la escuela. Yo creo que eso hay que recuperar seriamente. Entonces tendremos un país distinto. Hay que ir hacia una revolución cultural a través de la educación y poniendo como prioridad el tema de este tipo de formación que se transmite en los textos, en las clases, y donde los profesores, con su ejemplo, y ahí el llamado a los profesores. Por eso tenemos que privilegiar al docente para formarlo también en ese sentido. Y el trabajo que tienen, por supuesto, que hacer las universidades en la formación de esos docentes. Y las casas, porque aquí es un tema de una acción conjunta entre los hogares, las casas, las familias y la escuela, para formar precisamente seres humanos distintos, y distintos en términos de formarse para trabajar conjuntamente en armonía para transformar el mundo, y no solo transformar el mundo como tal, sino también brindar, en este caso, las condiciones necesarias a través de la educación para proteger a las otras personas y al planeta, ¿no?, que muchas veces nos olvidamos. ¿Puede repetirme su pregunta? Podemos en las casas, en las familias, en los hogares y en la escuela inmunizar a nuestra juventud para que no caigan lo que están cayendo grandes líderes, entre comillas, grandes autoridades. Absolutamente. La educación es el instrumento fundamental a cambiarnos como individuos y como sociedad. Absolutamente. La educación es ese instrumento. Repito, no sé si se me escuchó. Sí, y el instrumento para cambiar es la educación. En la casa y en la escuela. Eso es lo que nos va a formar como sociedad y como seres humanos distintos, diferentes. Y ese es el punto básico, ¿no? Entonces, formar personas éticas, con valores, ciudadanos y ciudadanas con valores, es la misión fundamental de la educación. Antes de que se nos corte el internet, muchas gracias. Queremos que se formen jóvenes, niños, adolescentes para la libertad, para la solidaridad, para la vida, para la justicia, y con valores éticos y con valores humanos vastos para que puedan representarnos en el futuro. Doctor Luna, gracias por su tiempo y gracias por la paciencia a los amigos oyentes de Ecuador y del mundo que han compartido este diálogo con el exministro de Educación, el doctor Milton Luna Tamayo. Hasta la próxima. Nos volvemos a ver el día de mañana en la entrevista del día. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.